abandoned. Y la experiencia de mi esposa fue del casi todo mala y la mía fue casi del todo buena. And my wife's experience was really a really bad one, but mine wasn't all that bad. It was De cual- actually good. De cualquier manera, así tan buena como fue mi experiencia, And just like my experience was the good experience that I had, de todos modos hubo momentos en mi adolescencia there were still moments in my childhood cuando yo sentí que el lugar donde yo vivía no era mi casa, I felt where I lived was not my house. que yo no pertenecía completamente. I didn't belong all the way. Eran mi familia, sí, It was my family, y of me course. trataban como familia, And claro, they treated me like family, of course. pero yo era un outsider. But I was alguien que no vive adentro. En México tenemos un término horrible para ese tipo para ese tipo de experiencia. In Mexico, we have a terrible expression for that type of situation. Cuando alguien vive en una casa que no es la de uno, When the person lives in a place that's not their home, le llaman de cierta manera a las personas, ¿verdad? they call those people a certain way. No me gusta repetirlo porque realmente es un término cruel. I don't really like to repeat it because it's a really Pero cruel ustedes term for me. ustedes saben a qué me refiero, ¿no? But you guys know what I'm talking about. Básicamente el término significa vives aquí pero no eres de aquí. Basically, the term means you are here, but you're not a part of here. Estás con nosotros pero no eres uno de nosotros. You're with us, but you're not one of us. Creo que todos nosotros en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido de esa manera. I think at one point or another, we have all felt this way. Todos nos hemos sentido que estamos en un lugar o en una situación donde estamos, pero no somos de ahí. We've all felt or been in a situation where we're there, but we're not a part of that place. Or A that veces thing. la gente nos ha hecho sentir que no pertenecemos. Sometimes people make us feel like this. A veces nuestra propia self-awareness, ¿cómo se dice eso en inglés? Híjole, man. A veces nuestra propia autoconciencia, Sometimes the people Nuestra- subconsciously. Right? self-awareness. Oh, self-awareness. Sorry. Sí. Sorry. A veces nuestra propia conciencia nos dice, yo no pertenezco a este lugar. Sometimes my self-awareness says I don't. A ver, hermanos, para saber cuántos se han belong here. sentido así en algún momento. How many of us have Claro. felt like that? Vivimos en la casa de alguien y sabemos que después de 2 o 3 días ya como que el desayuno que nos servían ya no nos lo sirven con tanta amabilidad como al principio, ¿verdad? Y cosas como esas. We have had that experience, right? When we live with someone or we were in a place for a couple of days and then we kind of feel like that nudge to, hey, it's time to get out, right? Todos nosotros nos hemos sentido que no pertenecemos. I think at one point or another, all of us had felt like we don't belong. También aquí en la iglesia. And I think that holds true in church. Bueno, creo que tal vez más en la iglesia, I think it happens even more in church. donde muchas veces la gente no siente que pertenecen. That people feel like they don't belong. Yo no pertenezco ahí porque yo no soy tan bueno como los demás. I don't belong there because I'm not good enough, for example. Yo no me visto como los demás. I don't dress like the others. Yo no me veo como los demás. I don't look like the others. Yo no soy tan obediente como los demás. I'm not as obedient as others. Yo no tengo tan buenas relación con el pastor como los demás. I don't have a great relationship with the pastor like the others. Y a veces también la gente en la iglesia hace sentir a otros que no pertenecen. And then also the people from church cast judgment and say, you guys don't belong. Eso es todavía más evidente entre los más jóvenes, pero también pasa con los adultos. This is most evident with the younger people, but also with adults. Y hacemos cara de fuchi a otra gente, ¿verdad? We give a really, what is it called? Cara Abby? de fuchi. Abby, I need that stay translation face. to be exact. The face. Exact. Cara Huh? de fuchi. Yeah, I'm not going to say that. I'm in church, Abby. Come on. We're not going to say that. A bad face. We give a bad face to the people. Y miren, vamos a extender esta metáfora un poco más. A veces incluso nos sentimos en un momento de separación espiritual. And I'm going to extend this metaphor a little bit more. I think we can say that we feel this separation from God. De no pertenencia espiritual. Of this spiritual non-belonging. Momentos cuando nos sentimos apartados de Dios. Moments that we feel cut off from God. O como que si Dios se hubiera alejado de nosotros. Or even that God has gone away from us. O que de alguna manera no somos completamente tanto sus hijos e hijas como otros. Or we feel like we're not as close to God or even
as close to God as other people are. ¿Realmente tenemos un hogar en Dios? Do we actually have a place in God? ¿De verdad es nuestra familia? Is God really our family? ¿De verdad tenemos un lugar en la mesa de Dios? Do we actually have a seat at the table? ¿Realmente nos da una voz en la conversación? Does he give us an ability to speak in the midst of that table or the conversation? Porque basado en cómo muchos de nosotros nos sentimos en muchas ocasiones, Because how we feel in a lot of our circumstances, pareciera como que no tenemos un lugar en la mesa. it seems like we don't have this place at the Pareciera table. como que debiéramos ganarnos la aceptación en lugar de únicamente ser aceptados. It seems like we feel like we need to deserve this acceptance to sit at the table. ¿Es cierto esto? This is true. Pregunto si es cierto. Where are you going? I'm going to get my Bible. I was like, are we moving? I was like, I'm all right. sorry. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Pedro, capítulo 2. We want to invite you guys to open up to 1 Peter chapter 2. Vamos a comenzar en el versículo 1 y hasta el versículo 10. We're going to go from verses 1 all the way to 10. Porque lo que queremos ver esta mañana Because what we want to see this morning es si realmente le pertenecemos a Dios o no. is to ask the question, do we really belong to God? ¿Realmente le pertenecemos a Dios? Do we actually belong to God? Comencemos en el versículo 4. Let's start in verse 4. Acercándonos a Él, es decir, a Jesús, As, go ahead. as you come to him talking about Jesus, La piedra viva the living stone, que fue desechada por los hombres, rejected by humans, pero que es escogida y preciosa para Dios. but chosen by God and precious to him. Ustedes también como piedras vivas You also, like living stones, sean edificados como una casa espiritual are being built into a spiritual house y un sacerdocio santo to be a holy priesthood, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. offering spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. For in Scripture it says, see, I lay a stone in Zion, a chosen and precious cornerstone, and the one who trusts in him will never be put to shame. Y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues los que creen, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Now to you who believe, this stone is precious, but to those who do not believe, the stone the builders rejected has become the cornerstone, Y piedra de tropiezo y roca que hace caer. and a stone that causes people to stumble, and a rock that makes them fall. Porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a la cual también fueron destinados. They stumble because they disobey the message, which is also what they were destined for. ¿Tienen su Biblia a la mano? Do you guys have your ¿O su Bible in hand teléfono? or your phone? Acompáñenme a leer los versículos 9 y 10. Why don't you juntos. join us in reading verses 9 to 10? 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros Once que en you were otro not a tiempo people, no but erais now pueblo, you are the pero people of ahora God. sois pueblo de Dios. Once Que en you otro have not tiempo no habíais received alcanzado mercy, but misericordia, now you pero have ahora received the habéis mercy. alcanzado misericordia. I rest my case. Say that in Spanish. Ya estuvo. ¿Por qué necesitaban las personas que recibieron la carta de Pedro en el primer siglo? ¿Por qué necesitaban saber que le pertenecían a Dios? Why did the people from the first century needed to know that they belonged to God? En los primeros años del cristianismo, For the first couple of years of Christianity, los cristianos eran una secta de los judíos. they were a sect of Judaism. Eran un grupo que todavía se identificaba con los judíos, pero era distinto. They still, they were kind of like of the movement of Jews, but But they were not really. they were not really. En algún momento los cristianos pasaron a ser un grupo en sí mismo. And then later on, the Christians became a group of their own. Y entonces comenzaron a ser perseguidos And they started being persecuted por los judíos, by Jews, por los romanos, by Romans, por los griegos, for the Greeks, por todos. for everybody.
Y los cristianos se convirtieron en una población de los márgenes, And Christians at that time lived in the margins. una comunidad marginada, They were a community that was una marginalized, comunidad perseguida, a community that was persecuted. una comunidad que tenía que esconderse para adorar a Dios. They needed to hide themselves in order to worship Ninguno God. de nosotros entiende esto, None of us understand porque this. por 1500 y plus años Because for 1,500 years, el cristianismo ha estado al centro de la sociedad, Christianity has been at the center of society. especialmente aquí en los Estados Unidos ahora. Especially here in the United States today. Todavía el cristianismo tiene un lugar prominente entre la sociedad, It still has a prominent place in society. cada vez menos, A little bit less, pero todavía está presente. but it's still present. Pero los cristianos de aquel tiempo vivían en los márgenes de la sociedad. But the Christians at those times lived in the margins of society. Cuando Pedro le escribe a la iglesia, When Peter is writing to the early él sabe cómo Christians, se siente porque es uno de ellos. he knows how they feel because he's one of them. Los judíos no los quieren, The Jews don't like los him. romanos los desprecian, Romans don't like, despise no him. son el pueblo de Dios, They're not the people of no God. son buenos ciudadanos de They're Roma, not good citizens of no Rome. adoran a la república, They don't worship the republic. ya no hacen los sacrificios en el templo. They don't do the sacrifices in the temple. Estos cristianos no tienen un solo lugar These Christians do not have one place en la sociedad. in society. No pertenecen a ningún lado. They don't have a place to belong. ¿Saben que una de las necesidades primordiales de los seres humanos Did you know one of the primary needs of human beings? es la necesidad de la pertenencia? It's the feeling of belonging, Pertenecer a algún lugar. to belong to a place. No hay cosa más terrible que sentirse solo y que no pertenece uno en un lugar. There's no other thing that's worse than not feeling like you belong. Uno no puede andar por la vida mucho tiempo sin pertenecer a algo o a alguien. People cannot go their whole entire life not belonging to something or someone. De hecho, tenemos una crisis en nuestro país en este momento To tell you that we currently have a crisis here in this country. de personas que se sienten solas, abandonadas y sin propósito. That people feel alone, abandoned, without purpose. La tasa del suicidio, especialmente entre los más jóvenes, ha alcanzado niveles de pandemia. The suicide rate, especially among young people, have gotten to the place of pandemic. Pandemia. Pandemic levels. Acabamos de vivir una pandemia del coronavirus. We just lived through a pandemic. En Estados Unidos, In the States, el suicidio entre los jóvenes the suicide rate, es una pandemia. it's a pandemic. Esto quiere decir que hay millones de personas que se sienten abandonados. That means that there's millions of people feeling abandoned. Millones de personas que se sienten solos. People that feel alone. Millones de personas que no sienten que pertenecen a nadie. People that feel like they do not belong anywhere. Nunca como sociedad Never as a society. habíamos estado tan conectados por las redes We have sociales been so connected by social y la media tecnología, and technology, pero tan desconectados de otras but at personas. the same time so disconnected from people. Una pandemia de no pertenecer. The pandemic of not belonging. La mayor necesidad de las personas en este momento es la necesidad de pertenecer. The greatest need in the world right now is the need to belong. Tenemos un conflicto inmediatamente en la escritura cuando Pedro está escribiendo. We have a conflict immediately when we see Porque Peter dice, writing. hay unos que han visto la piedra angular y la han desechado. Because we see him talk about that there's this living stone, but then they rejected this living stone. Que hay quienes han desechado la provisión de Dios para pertenecer. That they have rejected the one that asks you to belong. Qué existencia más triste de la gente que ha desechado al que es el fundamento de la vida. What a sad thought to think that there are some that have given up or rejected the one that gives life. Tenemos un trabajo por hacer. We have a big work or big job to do. Tenemos un trabajo por hacer como iglesia. There's a job to do as the church. Pero aún para los cristianos, But even for los Christians, que ya estamos en las manos de Dios, those that are already in the hands of a God, veces nos sentimos como extraños, we feel like that. We feel like we are foreigners, que no pertenecemos. that we don't belong. Manos otra vez. Hands, if you're brave enough, everybody's perfect Claro, here. everybody's That's what it perfect. is. Ay, no, ya todos son perfectos en esta iglesia. Otras iglesias sí tienen gente que se siente así, pero aquí no.
Y saben que las causas por las cuales nos sentimos así son distintas, ¿no? And it's plenty of reasons why we feel like this. El fracaso espiritual, sea real o percibido en una persona, Sometimes it's spiritual failure, whether it be real or perceived. lo hace sentirse que no pertenece. It makes us feel that way, that we don't belong. Una vez que se acaba el thrill, la emoción de los placeres del mundo, ¿cómo se siente la gente? After the adrenaline is gone, after the thrill is gone, how do you feel? ¿Cómo nos sentimos? Vacíos, We feel empty. ¿verdad? Yeah. La siguiente pandemia que hay en nuestro país es la pandemia de la pornografía. The second pandemic that we have in the States is pornography. Y lo que reportan la mayoría de las personas que ven pornografía, And the majority of people that report that they do watch hombres y pornography, mujeres, women and men, después de un episodio de placer viendo pornografía, after an episode of watching this episode, viene un terrible episodio de soledad y vacío en el corazón. there's a terrible feeling of emptiness in the heart. Los éxitos, The successes, la fama, the fame, hasta la comida nos puede anestesiar por un momento. even food can fill us up for a moment, but then leave us empty. Muy pronto vamos a volver a sentir la necesidad. We always go back to the need to feel like we belong. El síntoma es siempre el mismo. The symptom is always the same. Una profunda desconexión con otros, con nosotros mismos y hasta con Dios. A profound can you say that one more time? Disconnection. Disconnection between God and others. Con otros, With others, conmigo mismo with myself, y con Dios. and with God. Gracias, Carlos. You're welcome, Pastor Tony. Realmente le pertenezco a Dios. Do I really belong to God? Realmente soy de Él. Am I really His? Realmente Él es mi Padre. Are you really my Father? Pedro dice que deben acercarse a la piedra viva. Peter says that you must come forward to the living stone. Esta piedra, dice, ha sido desechada por algunos como si no tuviera valor. He says that there's some people that have rejected the living stone as if it didn't have any worth. Y esto nos habla, por supuesto, de la persona de Cristo, ¿no? And this obviously talks about the person of Christ. Desechado y despreciado entre los hombres, Rejected by man, varón de dolores, the suffering servant, experimentado en quebranto, the one that was broken, llevado a la cruz. that went to the cross. Claro que nos habla de Cristo, Of course it talks about pero Christ. también damos una pregunta muy personal. But we also have to ask something very, very personal. ¿Realmente Jesús puede llenar el vacío de mi corazón? Can God really fill this void in my heart? ¿Realmente Dios puede darme un lugar en su mesa? Can God really give me a place at the table? Lo que nada más en este mundo llena mi vida, What all of these things in this world cannot fill, ¿puede Dios llenarlo? can God fill me? ¿Puede darme compañía en la soledad? Can He give me company in my loneliness? ¿Puede estar conmigo en el abandono? Can He be with me in abandonment? ¿Puede abrazarme cuando otros me rechazan? Can He hug me when others reject me? Y desafortunadamente muchas veces no lo creemos, ni siquiera los cristianos. And unfortunately, a lot of the times, even Christians don't believe this truth. Decimos que sí, We say we do, pero ¿cómo sé que no le creo? but how do I know that I don't believe you? Porque sigo buscando en los mismos lugares vacíos Because I look in the places that are empty por aquello que solo Dios puede llenar en mi for the vida. thing that only God can fill in me. Busco saciar con aguas temporales lo que solamente el agua de vida puede saciar. I seek to fill myself with water that is temporary when Jesus is the one that fills me with this eternal water, or quenches me. Puedo buscar el alimento físico para saciar lo que solo el pan espiritual puede llenar. I seek to quench with other waters or other bread that only the one that quenches forever can only Realmente do. Dios puede cambiar nuestras vidas. Can God really change our life? Realmente Dios puede llenar nuestras Can He vidas. fill our hearts? Me siento profundamente conmovido por algo que está ocurriendo en nuestra iglesia. I am deeply moved by something that is happening in our church. Es más, llevo 2 días al punto de las lágrimas de pensar en esto. I am in the point of tears thinking about this. Si pienso demasiado en esto, de verdad voy a llorar. If I think about this too much, I'm going to cry. Hay un grupo de jóvenes y de niños en esta iglesia. There's a group of children and youngsters here in the church. En una situación vulnerable, Very vulnerable. como ustedes no pueden imaginarse. That you guys wouldn't even imagine.
Algunos de ellos, los más jóvenes, Some of them, the youngest ones, Carlos y Alice han venido trabajando con ellos por varios años. Carlos and Alyssa have been working with them for a couple of years. Pero el viernes estuvimos acá también But Friday we were here as y well. vimos otro grupo de We niños saw another group y nos dimos cuenta que Francisco y Rosa that we realized that Frankie and Rosa, están trabajando con un grupo de niños muy vulnerable. they're working with kids that are very vulnerable, De verdad muy vulnerable. really vulnerable. No quiero y no puedo compartir todos los detalles. I can't share all the details, Pero es muy probable que estos jovencitos y estos niños but it's really probable that these kids, these youngsters, iban a luchar y batallar toda su vida that they're gonna battle, wrestling, wrestle with certain things in life, sobre todo para ser aceptados, especially to be accepted, para ser amados, to be loved, para ser cuidados, to be cared for, para estar seguros. to be certain. Y estoy muy seguro que sus oportunidades en la vida se hubieran limitado grandemente And I'm sure that their opportunities in life would have been very limited si no hubiera sido porque el Señor extendió su mano de if misericordia it wasn't God that extended His hand of mercy on y los them, puso cerca de nosotros. and that put them closer to us. Y en algunos años vamos a escuchar las historias And in a couple years, we're going to hear the de la stories redención del Señor en la vida de otros. of the redemption of those lives. De verdad Dios puede llenar los vacíos de mi corazón. Can God really fill the emptiness, the void in my Me life? puede aceptar como su hija o como su hijo. Can He accept me as His son, as His daughter? Mas vosotros sois linaje escogido, But you are a chosen lineage, pueblo adquirido por Dios. a people that have been chosen by God. Pueblo adquirido por Dios, dicen los versículos 9 y 10. Verses 9 and 10 say this, that you are chosen by God. Ustedes antes no eran un pueblo, You weren't a people no before. pertenecían a You nadie, didn't belong before. pero ahora pertenecen a Dios. But now you belong to God. Tú perteneces a Dios. You belong to God. Tú perteneces a Dios. You belong to God. Tú perteneces a Dios. You belong to God. Nosotros pertenecemos a Dios. We belong to Cuando God. sentimos que no pertenecemos absolutamente a nadie, pertenecemos a Dios. When we feel like we don't belong to anyone else, remember that you belong to God. Hilario de Portés, que es un santo del siglo IV, And there's a saint that, how do you say his name? Hilary of Arles, Thank you. dice, aquellos de ustedes que creen en Cristo, He says, for those of you who believe in Christ, ustedes son más que piedras. you guys are more than just stones. Son los hijos y las hijas de Dios. You are children of Los God. hijos y las hijas de Dios. The sons and Los daughters. hijos y las hijas de The sons Dios. and daughters of God. Más que piedras. More than stones. Los hijos y las hijas de Dios. Sons and daughters of God. Los que no tuvieron la oportunidad de ser amados, For those that didn't have an opportunity to be loved, ahora son amados. now are loved. Los que no tuvieron la oportunidad de ser aceptados, Those that haven't had the opportunity to be accepted ahora son aceptados. are accepted now. Aquellos que han sido rechazados toda su vida, Those that have been rejected their whole ahora entire son life, recibidos con los brazos abiertos. now Christ receives them with A los arms wide open. huérfanos, For the el Señor es un orphans, padre. God is the Father. A is las the Father. viudas, For el the Señor es un esposo. for the widow, God is the husband. Para la mujer divorciada y para el hombre divorciado, For those that are divorced, the man and the woman, el Señor es su compañero de toda la vida. the Lord is your companion Porque for the rest tú of your eres del life. Señor. Because Y tú eres del Señor. you Y are the Lord. nosotros somos del Señor. Because we are of the Lord. Si Jacob corrió toda su vida engañando a su padre. Jacob deceived his father and brother, Y and una he had to vez, flee. y una vez cuando estaba huyendo tuvo que dormir a la intemperie. And when he was fleeing one day, he had to sleep at the doorway. Y seguro or se outside. preguntaba, ¿será que Dios está conmigo? And he was thinking, is God really with me? Y Dios le dio una visión de una escalera donde los ángeles subían y bajaban. And he gave him a vision of the angels going up and down the Dijo, ladder. el Señor está en este lugar. And he said, the Lord is in this place. Y trabajó muchos años con su tío. And he worked a lot of Y years cuando with tuvo his, que his regresar a uncle. su casa And when he came back to his house a encontrarse con su hermano Esaú, to find himself with tenía Saul, miedo. he was scared. Y estuvo luchando con Dios toda la noche. And he was wrestling with God all night. Y el Señor le dijo, yo estoy contigo. And he told him, I am with you. Y Jacob era un tramposo. And Jacob was kind of crafty. Toda la vida fue un tramposo. His whole life he was crafty. Nació como un tramposo. He was born like Vivió that. como un tramposo. He lived like Hizo that. su vida como un tramposo. He lived his life like that. No merecía ser un hijo de Dios. He didn't deserve to be a child of God. Señor, ¿yo puedo ser tu hijo? God, you have to ask yourself, God, can I really be your child? Señor, yo también he sido un tramposo.
Even if I am crafty in life, Señor, yo también he corrido de tu presencia. Lord, I've ran away from your presence. Señor, yo me he apartado de tus caminos. I've gone away. I've gone astray Señor, from yo your presence. he cometido pecados terribles. I've committed heinous sin. Señor, yo no soy digno de que tú me ames. I'm not worthy of being loved. Señor, tú has hecho tu trabajo en mí una y otra vez y yo te he fallado. You have done countless works in my life, and I've constantly failed you. Y el Señor dice, tú eres mi hijo amado. But God still says, you are my son, Tú my eres mi daughter. hija amada. You are my daughter, my ¿Cómo son. sabemos esto? How do we know this? ¿Cómo sabemos que esto es verdad? How do we know that this is true? Si Dios lo hubiera anunciado desde los cielos, hubiéramos encontrado la manera de explicarlo, ¿no? If God would have shouted it from heaven above, then maybe we would have been able to explain it. Si nos hubiera dejado algunas piedras escritas por algún lado, hubiéramos encontrado la manera de negarlo. Maybe if there were some stone tablets that he wrote something with, Hubiéramos encontrado cómo excusarlo, we would have had a way to excuse it. pero no fue eso lo que hizo But Dios. that's not what God did. Envió a su Hijo Jesucristo. God sent his only son. Hace rato estábamos tomando el pan y la copa, We were just taking a moment ago the cup and the bread que representan lo que Cristo hizo por nosotros. that represents what Christ did for us. En la cruz In the del cross, Calvario, in the cross, el Hijo de Dios murió por nuestros pecados. the Son of God died for our sins. Entregó su cuerpo en la cruz. He gave his body up on the cross, Derramó su sangre por nosotros. shed his blood, Resucitó para vencer al pecado, resurrected to defeat sin, para vencer a la muerte, to defeat para death, vencer a to Satanás. defeat Satan. Y él dijo, cualquiera que viene a mí, yo no le echo fuera. And he said, whoever comes to me, I will A not ver, leave out. cualquiera que viene a mí. He said, whoever comes to me. ¿Quién es cualquiera? Who is whoever? Tú eres cualquiera. You Tú are eres whoever. cualquiera. You are. Yo soy I cualquiera. am. Cualquiera que viene a mí, Whoever comes to me, yo no le echo fuera. I will not leave out. Si has experimentado el rechazo en tu vida, If you've experienced rejection in your life, si has sentido que tu vida no importa para nadie, if you feel like your life doesn't matter to anyone, que no tiene significado, if it doesn't have any type of significance, que nadie te ama, if no one loves you, that no one loves you, que estás solo, that you're alone, necesitas saber una cosa you hoy. need to know one thing today. Tú eres una hija amada de Dios. You are a daughter that is loved by God. Tú eres una hija amada de Dios. You are a daughter that is loved by Tú eres God. un hijo amado de Dios. You are a son that is loved No by importa God. con qué cosa estás batallando No en matter este what momento. you're battling with No today, importa cuál es la cosa más terrible que te puedas imaginar. no matter what the most terrible thing that you've done or thinking of, Si nos vamos por las estadísticas, if we're going by statistics, algunos de ustedes están luchando incluso con pensamientos de suicidio. if statistics are correct, some of us here in this room are battling with suicide. Algunos tal vez thoughts, están luchando con su identidad sexual. or maybe your sexual identity, Algunos han luchado tal vez con el abuso de otros sobre su vida. or maybe even abuse on others. Tú eres una hija digna de Dios. But you are still worthy of being Tú called a eres un son hijo and daughter digno of de God. Dios. Y Dios quiere que camines con Él. And God wants you to walk with Quiere que Him. reflejes su belleza. And that wants you to reflect Quiere que his sepas que tú glory. eres de Él. And wants you to know that you are His. Y que puedes caminar como alguien que ha sido aceptado completamente. And that you could walk as a person that has been completely No necesitas accepted. más vivir como un abandonado. You don't need to live as someone that is abandoned. No necesitas vivir más como un dejado. Someone that is left. No necesitas vivir más como un huérfano. You don't need to live as an orphan. Tu Padre Celestial te ama. Your Heavenly Father loves you. Dítelo a ti mismo esta mañana. Mi Padre Say Celestial it to yourself. me ama. My Heavenly Father Mi loves Padre me. Celestial me My ama. Heavenly Father loves me. Levántate para que oremos esta Why don't we mañana. stand up as we pray?